Estás escuchando el libro más vendido. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 31 que contiene el libro más corto de toda la Biblia. Titulado como su autor, Abdías, abarca solo un capítulo en el que emitirá un juicio contra Edom, el pueblo descendiente de Esaú, hermano de Jacob, y que fue un continuo enemigo de Israel a lo largo de toda la historia. En este desenlace, Abdías anunciará el juicio de Dios a esta nación que se aprovechó de los momentos más difíciles de Israel y profetizará el reinado del Señor en el futuro por siempre y para siempre. Soy Abigail y con los cinturones ajustados viajemos juntos por los 21 versículos de esta profecía. Visión de Abdías. El Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón del Señor, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Abdías en hebreo se traduce como siervo o adorador del Señor. Se menciona 3 veces en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el escritor Abdías no señala nada sobre su biografía, ni el nombre de su padre o tribu, lo cual era una forma tradicional del escritor al presentarse un texto. Jeremías, hijo de Amós, por ejemplo. Abdías tampoco revela su lugar de nacimiento, y en cuanto al lugar y fecha de composición del escrito, también hay discusión. Por esta razón, la respuesta al quién y el cuándo en este episodio dependen mutuamente. Hay 2 teorías basadas en los versículos del 11 al 14 de esta profecía. La primera teoría que mencionaremos ubica la profecía de Abdías durante el reinado de Joram en Judá, entre el 853 al 841 antes del Mesías. Y eso debido a que Segunda de Reyes capítulo 8 del verso 20 al 22 detalla que durante el gobierno de Joram, Edom se rebeló contra el dominio de Judá sobre ellos y establecieron su propio rey. La mayor base para esta aserción se deriva de la referencia que Abdías hace sobre la captura de Jerusalén en los versos del 11 al 14. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haber estado alegrándote de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Hecho en el que Edom habría sido activista en el saqueo de Jerusalén realizado por filisteos y árabes bajo el reinado de Joram en Segunda de Crónicas, capítulo 21. Entonces el Señor despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. De ser así, estaríamos ubicando a Abdías como contemporáneo de Elías,
quien incluso le envió una carta al rey Joram con el aviso de la destrucción, corrección del Señor por no haber seguido sus caminos durante el gobierno. Y si el escritor de esta carta, muy corta, se encuentra en este periodo, lo podemos identificar con el mayordomo de Acab, gobernador del Reino del Norte, quien de acuerdo a Primera de Reyes, capítulo 18, era temeroso del Señor y se llamaba Abdías. Él escondió a 100 profetas hebreos dentro de una cueva y les dio de comer pan y agua cuando la malvada Jezabel, esposa de Acab, hizo matar a todos los profetas del Dios de Israel por la profunda adoración a Baal que ella lideraba. Este Abdías se encontró con Elías de acuerdo al capítulo 18 de Primera de Reyes. La segunda postura ubica esta profecía en el periodo de los ataques babilonios sobre Jerusalén, entre el 605 y el 586 antes del Mesías. En este caso, Abdías sería contemporáneo de Jeremías. Según Ken Dobson, comentarista bíblico, hay varios textos muy parecidos entre la profecía de Abdías y Jeremías. Los versos del 1 al 6 de Abdías mantienen una clara relación con los versos del 9 al 10 del capítulo 49 de Jeremías. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse. Será destruida su dependencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Pero podría ser que Jeremías y Abdías se apoyaron en una fuente común que nosotros no conocemos, afirma Ken Dobson en su comentario sobre esta profecía. Por ende, de acuerdo a esta segunda teoría, la profecía de Abdías se ubicó durante el gobierno de Nabucodonosor II, entre el 588 y el 587 antes del Mesías. Cabe recalcar, sin restarle importancia a la exactitud de estas dos teorías, que la riqueza de la profecía es atemporal, es decir, no depende del periodo histórico en el que fue escrita. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Hemos visto cómo los profetas dedicaron parte de sus escritos para mencionar las profecías contra naciones vecinas. Juan Manuel Tevez, historiador del antiguo Cercano Oriente, señaló en su artículo La memoria colectiva judía sobre Edom, el fenómeno de edomitización, término que él utiliza para referirse al sentimiento de rechazo hacia Edom, se aceleró luego del regreso de los judíos a Jerusalén de Babilonia durante el rey Ciro el Persa, ya que al volver a la tierra de Judá, esta no estaba vacía, sino habitada por judíos que habían permanecido viviendo junto a grupos de extranjeros, sobre todo edomitas, que residían predominantemente en el Negev. Entonces, con el vacío político que tenía Judá al volver a su tierra como un cautivo y el gobierno persa que era mucho más flexible que Babilonia y Asiria con la conquista de sus territorios, ellos no deportaban poblaciones, sino que permitían libertad religiosa y cultura en su territorio. Esto sumado provocó cada vez más ese sentimiento contra Edom. Revisemos algunos ejemplos. El profeta Amós recuerda la persecución de Esaú a Jacob. Joel describe imágenes de violencia, espada y sangre con las que abiertamente acusa a Edom de la violencia contra los hijos de Judá por haber derramado sangre inocente en su tierra.
Ezequiel detalla los crímenes cometidos por Edom, como haber alimentado un odio eterno y haber entregado a la espada a los hijos de Israel el día de su desastre. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, y la profecía de Isaías también hacen este tipo de referencia. Abdías, el profeta del episodio de hoy, dedicará toda su profecía a este pueblo enemigo. Pero antes de ahondar en el contenido de este escrito, conozcamos más acerca de quién es Edom. Edom en su lengua original se traduce como rojo, relacionado con el cabello con el que nació Esaú. Bosra fue la primer capital de este reino y luego Petra. Los edomitas ya constituían algún tipo de pueblo durante los siglos XII y XI antes del Mesías. La presencia siria resultó beneficiosa para Edom tanto económicamente como política. Es durante esta época cuando los edomitas se organizan como reino centralizado por primera vez. Los siglos VIII y VI antes del Mesías son una época de apogeo y poder, momento en el que el reino alcanza su mayor extensión. Tras la conquista babilonia de Judea, los edomitas se asentaron cada vez más al norte, desplazados por los nabateos, un pueblo ismaelita que tomó el control de buena parte del antiguo reino de Edom y estableció su capital en Petra e hicieron de ella una majestuosa ciudad esculpida en piedra y con tecnología hidráulica impresionante en medio del desierto. Hoy sus templos son considerados patrimonio de la humanidad. Los edomitas prosperaron en el sur de Canaán hasta que fueron derrotados por Judas Macabeo, el líder de la revuelta macabea en el siglo II a.C., y Juan Hircano, sumo sacerdote de la familia Asmonea en el siglo I, en su afán de alcanzar la mayor expansión de Israel, avanzó con la llamada en esa época provincia Idumea, y les propuso a los edomitas con el objetivo de salvarles la vida, circuncidarse y adoptar las costumbres y religión de los judíos. Cuando terminó la dinastía Asmonea, la provincia de Judea paradójicamente pasó a estar gobernada por la dinastía edomita de los herodianos, es decir, los reyes herodianos eran edomitas conversos forzosamente al judaísmo. Este hecho no le pasó por alto a los enemigos judíos de Herodes. Debió de ser una amarga realidad que el primer rey plenamente autónomo de Israel desde el exilio babilonio descendiera de un linaje edomita, del cual Abdías prometió que no habría supervivientes. Recordemos que Herodes el Grande fue obsesivo con la idea de que alguien le quitara el reino. Asesinó a su esposa e hijos por ese miedo y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años cuando escuchó que los magos de Babilonia habían viajado para ver al rey de Israel. Seguro gran parte de su terror estaba propiciado por la profecía de destrucción de los edomitas, es decir, que en una primera instancia los edomitas desaparecieron como reino pero se encubrieron forzosamente como judíos. Según Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, unos 20.000 idumeos tomaron partido junto a los celotes en la defensa de Jerusalén durante el asedio romano del año 70 después del Mesías. A pesar de esto, según Juan Manuel Tevez en el artículo La memoria colectiva judía sobre Edom, aún esos edomitas que salieron a la revuelta judío-romana eran identificados como otro pueblo, los no judíos, y después de estas guerras desaparecieron socialmente, muchos absorbidos por Roma o convertidos al cristianismo romano. La pregunta final es, ¿dónde está Edom hoy? Por la benevolencia de los herodianos con Roma, la conversión de muchos edomitas a lo que se consideraría hoy el catolicismo romano, Edom se relaciona con Roma en la actualidad. Vayamos ahora sí al contenido de la profecía de Abdías. Es una reprensión a Edom por su orgullo y aparente estabilidad. Le recuerda las veces que su pueblo ha sido atacado y robado hasta los despojos. Reprocha la burla que tuvo sobre los descendientes de Jacob la vez que se alegró en el día de la angustia de Judá y la atacó cuando estaba indefensa.
Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Edom, orgulloso de su propia seguridad, se regodeó por la devastación de Israel a manos de poderes extranjeros. Según la profecía de Abdías, la participación de Edom en ese desastre acarreará la ira de Dios, será destruido. Pero el monte de Sión e Israel serán liberados y el reino de Dios triunfará. Porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llamas. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni aun un resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Abdías finaliza declarando que vendrá el día del Señor sobre todas las naciones, y un remanente de Sión se salvará y será santo, e Israel recuperará todas sus posesiones. Cierra con una expresión de la venganza que llevará Dios por Israel, cuando el pueblo se encienda y consuma a Edom, y la tierra que a él le pertenece vuelva a manos de Israel. Es interesante que Edom siempre se muestra como un país sobre el que Israel debe vencer. En 2 de Samuel, capítulo 8, verso 18, podemos hallar un anticipo profético con la victoria de David, un descendiente de Judá sobre Edom. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Abdías predijo que los edomitas serían destruidos para siempre y quedarían como si nunca hubiera existido, y que un remanente de Judá sería salvo. Como lo mencionamos en la sección histórica, Edom desapareció de la historia como pueblo identificable tras la destrucción de Jerusalén en el 70 después del Mesías. Sin embargo, hay una relación con Edom en un imperio que culturalmente sigue vigente en todo el mundo. El escrito de Abdías no es distante al patrón común de todas las profecías, donde aparecen escritos llamados promesas de restauración, que en la actualidad aún no han llegado al 100% de su cumplimiento. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefalá a los filisteos poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, Benjamín, a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Separat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. La frase con la que termina la profecía representa un cierre contundente. El reino será del Señor. Y eso es una muestra de la esperanza de todos los profetas. Un reino establecido por el Hijo de David, el reino prometido a Abraham, donde los enemigos ya no subyugarían más a Israel. Pensemos
cómo un edomita reinando en Judá durante los primeros siglos de nuestra era representaba una tangible opresión que alimentaba ese deseo de un Mesías que cumpla esta profecía de Abdías. Por eso los discípulos le decían a Jesús: ¿no nos vas a librar? ¿No eres tú el que había de venir? Pero aún no era el tiempo, y por eso aquella esperanza del primer siglo se mantiene viva hoy. Que el Mesías reine para siempre, esa es nuestra esperanza. Pero en esa espera, amigos, seamos como las 5 damas de honor preparadas para entrar a la boda, con sus lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu que es su palabra. El que puso en plenitud la ley del Señor gobierna y dirija nuestra vida, porque de ser así estamos siendo parte con esta viva esperanza de esa gran profecía. Hasta aquí el episodio número 31 de esta serie. Gracias por acompañarnos. Recuerda siempre compartir buena información. Buenas noticias, Abigail.